Bueno, en este video vamos a ver un poquitito de qué se trata la hipertensión y por qué es tan importante aprender y controlar metódicamente la presión. La hipertensión es el valor aumentado de la presión arterial. En el material de estudio, en el material escrito, tenemos una tabla donde figuran los valores, cuál es el valor de la presión arterial normal, y obviamente cualquier valor que esté por encima de esos valores normales nos va a estar hablando de hipertensión arterial. Pero hay que tener algo muy en cuenta, que un solo valor de presión alta no significa que la persona tenga hipertensión. Para que se pueda diagnosticar la hipertensión, como ya habíamos visto, es una enfermedad silenciosa que no presenta síntomas hasta que ha producido daños en distintos órganos. Como no presenta síntomas, eso ya lo habíamos visto también en videos anteriores, obviamente el control continuo y permanente nos va a permitir hacer un diagnóstico de hipertensión. Obviamente, como les había dicho recién, si un solo valor de la presión está elevado, no significa que la persona tenga hipertensión. Para que se pueda decir, perdón, para que se pueda decir que esa persona tiene realmente hipertensión, esos valores de presión arterial tienen que estar elevados en forma continua, o presentar un valor en una sola medición por encima de los 180 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica. Para poder entender un poquito más esto, nos vamos a remitir a uno de los archivos que tenemos también aquí en el aula, donde van a ver y se van a encontrar con una pequeña ecuación. Ahora vamos a ir analizando un poquito esa ecuación y vamos a ir viendo por qué digo esto, que realmente va a que un solo valor no me va a alcanzar para diagnosticar hipertensión arterial. Si bien nosotros podemos tomar la presión, podemos decir si esa presión está normal, si esa presión está un poco baja, si esa presión está un poco alta, el diagnóstico en realidad le va a corresponder al médico. Pero nuestros valores, cuando nosotros vamos tomando la presión, es una ayuda realmente muy importante para el diagnóstico. Después vamos a ver cómo se puede registrar ese autocontrol, si es la misma persona que se toma la presión, o una ficha que podemos ir llenando para que la persona que está suponiendo que tiene hipertensión se lo pueda llevar al médico y el médico realmente hacer el diagnóstico. Ahora vamos a ver esta ecuación que estaba en uno de los materiales de estudio. Para eso vamos a usar el pizarrón, vamos a ir viendo de qué se trata esto. Ustedes me van a decir, pero una ecuación matemática, ¿qué tiene que ver con la hipertensión? Bueno, esto es básicamente algo figurativo para que obviamente se pueda comprender mucho más esto. Esta ecuación decía que la presión arterial es, esperen que no encuentro el signo igual, esperen que me pongo los ojos. ¿Dónde está? Es igual a frecuencia cardíaca por resistencia periférica. Esta es la ecuación. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Primero vamos a ver qué es lo que ocurre cuando aumenta la frecuencia cardíaca o qué es lo que ocurre cuando aumenta la resistencia periférica. Pero previo a eso, obviamente vamos a definir qué es la frecuencia cardíaca y qué es la resistencia periférica.
La frecuencia cardíaca es la cantidad de veces que late el corazón en un minuto. ¿Cómo lo obtenemos? Simplemente tomando el pulso y obviamente calculando, contando cuántas veces siento el pulso con los dedos en un minuto. Obviamente, para poder realizar este conteo necesito un reloj. ¿Mm? ¿De qué manera? Ahora voy a sacar el reloj, porque obviamente lo tengo que tener a la vista. Y se apoyan estos dos dedos, nunca el pulgar. El pulgar tiene pulso propio, por lo tanto yo no sé si lo que estoy tocando es el pulso de la persona o el pulso de mi propio pulgar. Entonces se utilizan estos dos dedos, el índice y el anular. Si nosotros continuamos por acá, el pulgar, continuamos la línea del pulgar, y apoyamos los dedos suavemente, vamos a sentir un pulso. Vamos a sentir que precisamente la arteria está latiendo. Y ese latido es exactamente el mismo que va a tener el corazón. Otros lugares donde también podemos tomar el pulso y que quizás es mucho más sencillo porque suena mucho más fuerte, es aquí. Bien debajo de la mandíbula, la arteria carótida, y ahí se siente. Y lo único que tengo que hacer es contar 1 a P. Cuando la agujita, pero la recomendación siempre es tratar de tomarlo en un minuto entero, porque si yo lo tomo en 15 segundos y lo multiplico por 4, no necesariamente tiene que ser exacto. Ahora, después vamos a ver en la técnica para tomar la presión el por qué sirve y para qué sirve esto. Acá en nuestra ecuación vamos a ver que nos va a servir para otra cosa. No nos adelantemos, ahora vamos a ir viendo de a poquito. Ahora vamos a ver precisamente qué es la resistencia periférica. La resistencia periférica es todo aquello que se opone a la circulación. ¿Y qué es lo que quiere decir que se opone a la circulación? Es que la va a frenar, como que va a impedir que la sangre pase tranquilamente. ¿Por qué motivo va o puede aumentar la resistencia periférica? Por dos circunstancias diferentes. Una de ellas es una arteria tapada o medio tapada, que es como si yo tuviera el tubito, una manguera por donde circula, y adentro tiene una pequeña obstrucción. Esto es lo que conocemos como placa de ateroma. No es otra cosa que una acumulación de colesterol. Si nosotros lo graficamos, vamos a suponer que nuestra arteria normal es así. Cuando está obstruida, tiene una placa de colesterol adentro. Fíjense que el tamaño por donde tiene que circular la sangre es mucho más chico. Otro motivo por el cual también puede ocurrir esto es una vasoconstricción.
Eso quiere decir que en este caso la arteria va a estar mucho más cerrada. No hay ninguna obstrucción por dentro, pero se achica de tamaño. Si lo graficamos, este sería el tamaño normal, y en este caso sería mucho más chiquitito. En ambos casos, como la sangre tiene que circular por un calibre reducido, por algo que está más chiquito, y tiene que pasar la misma cantidad, tiene que ejercer una mayor presión para poder atravesar esa zona que está mucho más estrecha. Eso es uno de los motivos por los cuales se aumenta la resistencia periférica. Y a estas dos situaciones diferentes le vamos a decir disminución del calibre de los vasos. Obviamente de los vasos sanguíneos. Entonces, uno de los motivos por los cuales puede aumentar la resistencia periférica es por la disminución del calibre de los vasos, ya sea porque una arteria está obstruida o porque se produjo una vasoconstricción, con lo cual el calibre de ese vaso sanguíneo va a estar mucho más chico, y la sangre, para poder pasar por ahí, va a tener que ejercer una presión más importante para poder circular por ese lugar más estrecho. Ahora, ¿por qué puede ocurrir esta vasoconstricción? Esta vasoconstricción puede ocurrir con el consumo de determinados fármacos. Hay unos cuantos fármacos que provocan vasoconstricción, y eso no quiere decir que esa persona tenga hipertensión, porque obviamente ni bien abandone ese medicamento, los vasos sanguíneos van a volver a su tamaño normal y la vasoconstricción ya va a haber desaparecido. Pero en este caso, lamentablemente no. Una arteria que está obstruida no se puede desobstruir. Es como que queda ahí esa obstrucción en forma permanente, porque es como si fuera un depósito, como si fuera, no, perdón, es un depósito de colesterol que se pega a las paredes de las arterias. Otro de los motivos por los cuales también puede aumentar la resistencia periférica es lo que se conoce, vamos a ponerlo un poquito más acá, es lo que se conoce como aumento de volumen. ¿Qué significa acá? ¿Qué es esto del aumento de volumen? No es otra cosa que un aumento de la cantidad de sangre. Que en vez de tener 5 litros, que es aproximadamente lo que normalmente tiene nuestro cuerpo, de pronto hay 6 litros. Pero uno diría, pero tengo más sangre, mejor. No, ahí es donde está el problema. Porque no es que ese aumento de la cantidad no significa que esa sangre sea mejor, ni que esté más oxigenada, ni que tenga, no. Lamentablemente, este aumento de volumen, este aumento de la cantidad, obviamente está producida, y vamos a ponerlo acá, por la retención de sodio. ¿Qué es lo que ocurre? El sodio es un sólido. El sodio igual que la sal, en realidad la sal que nosotros consumimos, la sal de mesa, es en realidad cloruro de sodio. Hay otras sales que también tienen sodio, pero es un sólido. Y como no puede circular solito, siempre va a ir acompañado y siempre va a atraer
agua, siempre va a traer líquido, y esto es lo que me va a aumentar precisamente el volumen. Y obviamente si yo tengo una mayor cantidad de sangre, de líquido, que está circulando por dentro de los vasos sanguíneos, obviamente va a necesitar empujar mucho más contra las paredes de la arteria para poder pasar por ese lugar que no va a cambiar, va a seguir teniendo el mismo tamaño. Entonces, vamos a ver que la resistencia periférica, vamos a volver a verlo, puede aumentar por la disminución del calibre de los vasos o también por el aumento del volumen. Por estas dos razones me va a aumentar, vamos a recalcar bien porque me puede aumentar la resistencia periférica. Vamos a ir viendo ahora, vamos a ir reemplazando en esta ecuación y vamos a ir viendo qué es lo que ocurre. Acá, para poder hacer una simplificación y poder entender la fisiopatología de la hipertensión, vamos a usar números ficticios. ¿Por qué? ¿Qué es lo que ocurre? La frecuencia cardíaca es fácil y sencillo de obtener precisamente tomando el pulso. Pero la resistencia periférica no se puede tomar, no es un parámetro que yo pueda medir con ningún tipo de instrumento. Por eso, para poder entender un poquito la fisiopatología, vamos a utilizar números ficticios para ver qué es lo que ocurre. Vamos a suponer que el valor normal de frecuencia cardíaca es 4. Vamos a utilizar los mismos números que utilicé en el apuntecito, así no se presta tanta confusión. Y vamos a suponer que la resistencia periférica normal también es de 4. Por lo tanto, la presión arterial 4 por 4 normal sería de 16. 4 por 4 es 16. Ahora vamos a suponer que aumentó la frecuencia cardíaca. De 8 la llevamos, de 4 la llevamos a 8. Pero la resistencia periférica es normal. No hay ninguna alteración. Y me va a dar un valor de 8 por 4, 32. ¿Qué es lo que ocurre? Acá estamos viendo un valor aumentado con respecto a lo que es lo normal. Ahora, ¿por qué puede aumentar la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca puede aumentar porque estamos hablando, porque se hizo ejercicio, porque se comió, se fumó, porque una persona está nerviosa. Pero cuando todas esas cosas que me aumentaron la frecuencia cardíaca ya está, ya desaparecieron, no está en reposo, ya hace rato que comió, lo ideal es que tampoco se fume, que no haya consumido café, nada de eso. La frecuencia cardíaca va a volver a su valor normal. Y vamos a volver entonces al valor normal de la presión arterial. Con lo cual, obviamente yo no puedo decir que esa persona tenga hipertensión, a pesar de que en el momento que yo le estoy tomando la presión, veo valores aumentados. Vamos a ver la situación opuesta. Vamos a suponer acá que la frecuencia cardíaca está normal, pero lo que está aumentada es
la resistencia periférica. Otro me va a dar exactamente el mismo valor, 32. ¿Cuál es la diferencia con el valor anterior? Bueno, es que obviamente en esta situación, como acabamos de ver, la resistencia periférica, por el motivo por el cual se produce, solita no va a disminuir. Quizás después con el tratamiento farmacológico, obviamente sí va a disminuir la resistencia periférica, y ahí es donde está obviamente apuntada el tratamiento terapéutico. Está apuntada la terapéutica. Pero quien va a decidir sobre esa terapéutica, obviamente va a ser el médico. Y vamos a ver una última probabilidad en la cual estarían aumentada la frecuencia cardíaca y la resistencia periférica. 8 por 8 me da 64. Y obviamente acá ya está, de 16 a 64, está muy, muy elevada. Obviamente cuando estamos en esta situación, cuando ya está muy elevada, obviamente ya estamos en un valor de riesgo, en el cual sí o sí hay que consultar lo más rápido posible con el cardiólogo, como mínimo en una guardia. Ahora, ¿qué es lo que ocurre entre estas otras dos situaciones que veo que está elevada de la misma manera? Nada. ¿Por qué nada? A ver, obviamente si yo le tomé el pulso a la persona y me da un pulso normal, me va a estar diciendo que lo que está aumentado es la resistencia periférica. Y ahí yo me voy a poder dar cuenta de que ese aumento de la presión no es porque esa persona está nerviosa, o porque fumó, porque comió, se tomó un café, o vino caminando. Por lo tanto, evidentemente, si yo veo que este valor está aumentado, ahí me va a estar hablando realmente de una hipertensión. Pero no importa. Independientemente cuál sea la situación, yo veo un valor aumentado de la presión arterial, y obviamente mi mejor consejo, obviamente, es que consulte con el médico. Si tiene un valor así sumamente aumentado, muy por arriba, cuando hablamos de 180 milímetros de mercurio de presión arterial sistólica, obviamente hay que tratar de aconsejar a esa persona, tratando de no ponerlo nervioso, porque obviamente le va a aumentar muchísimo más la frecuencia cardíaca, y acá ya se nos puede ir por las nubes, con la mayor tranquilidad, recomendar que consulte lo antes posible con el médico. En cambio, si yo tengo cualquiera de las otras dos posibilidades, si bien también vamos a recomendar que consulte con el médico, pero no en forma inmediata. Puede esperar a mañana, pasada, a la semana que viene. Ahora, ustedes están viendo que acá yo estoy hablando de un solo valor, y que estamos hablando de presión arterial, y no estamos hablando ni de presión arterial sistólica ni de presión arterial diastólica. ¿Qué es lo que ocurre? Básicamente, esta pequeña ecuación no es que me está diciendo cuáles son los valores de presión arterial, sino que es nada más que para entender por qué ocurre. Por eso también estos valores 16, 32, 32, 64, vuelvo a repetir, son todos valores ficticios.
no quiere decir que esto sean los valores que yo voy a medir con el tensiómetro. Con el tensiómetro obviamente voy a medir la presión sistólica y la presión diastólica, o la presión máxima o la mínima. Aunque recordemos que siempre, siempre, lo ideal es denominar a la presión máxima sistólica y a la presión mínima diastólica. Básicamente este video era como para explicar un poco lo que es la fisiopatología, el por qué se produce la hipertensión, y precisamente poder brindar esos pequeños consejos dependiendo si esa presión arterial está alta, está por encima de los valores considerados normales. Bien, como ven, y vuelvo a repetir, esto es algo que es totalmente supuesto, no es que es esto por esto y me va a dar esto. Obviamente en lo que sería el cálculo tendría que tener en cuenta también otros factores, y obviamente me va a dar un poco más diferente o no, como queramos decir. Pero bueno, esto no es que me va a decir la presión arterial. Esta pequeña ecuación es específicamente para poder comprender por qué se produce la hipertensión. Es algo esquemático, nada más que eso. Bien, ahora vamos a ver un poquitito lo que se denomina mapa. Vamos a volver a usar nuestro pizarrón y vamos a ir viendo qué es esto. Primero vamos a borrar todo este cachivache porque tenemos que volver a escribir. Mapa, que significa monitoreo ambulatorio de presión arterial. ¿Qué es esto del monitoreo ambulatorio de la presión arterial? Básicamente es un control que se lleva permanentemente por 7 a 10 días, en los cuales la persona se tiene que tomar la presión todos los días, y después llevarle este papel al médico, y ahí el médico es donde va a poder decir si esa persona tiene hipertensión o no. Obviamente no necesito una planilla impresa, no necesito nada más que un papel en blanco para hacer precisamente estas anotaciones. Nosotros podemos tomar cualquier papel en blanco y, bueno, primero vamos a tratar de dibujar un poquito más lindo. ¿Y cómo vamos a hacer? En el papel, vamos a suponer que está en otro papel, trazamos una línea, otra línea más, y 4 columnas. Obviamente con una virome y un papel común va a salir mucho más sencillo. Con el mouse y la computadora a veces quedan estos mamarrachos, pero espero que se entienda. Ahí ni hablar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a poner en cada una de estas columnas? Obviamente, en la primera línea que dejamos, vamos a poner el nombre y apellido de la persona. En la primera columna vamos a poner la fecha. En la segunda columna vamos a poner la hora. En la tercera columna vamos a poner presión arterial sistólica.
y en la cuarta, presión arterial diastólica. Obviamente acá, así, en esta planillita confeccionada manualmente, vamos a ir anotando todos los valores que se vayan tomando durante todos los días, durante una semana a 10 días. Vamos a ir completándola, vamos a suponer que esta persona se tomó la presión el 20 de diciembre, 20 del 12, esperen que me equivoqué acá, 20 del 12, del 20, pero, del, bueno, del 22, a las 16 horas, le dio una presión arterial sistólica de 140, una presión arterial de 70, no, perdón, 70, de 90. Después vino el 21, le dio, vino a las 10 de la mañana, la presión arterial sistólica le dio 120 y la diastólica 70. Vino el 22, también vino a las 10, le dio 120, 70. Tendría que haber venido más días, pero si no vamos a estar todo el día acá, todo el video, escribiendo datos. Y si vemos los valores de esta persona, acá ya podemos empezar a analizar un poquito. Vemos que 120/70 es normal, este día también es normal, este día un poquitín, un poquito alta, pero miren qué día fue, el 20 de diciembre, el día de que volvieron los jugadores a la Argentina, con la Copa. Acá este señor estaba re nervioso, y evidentemente le había subido, obviamente, la frecuencia cardíaca y su presión arterial había aumentado un poquito. Pero acá tranquilamente, la gran mayoría de los valores están dentro de lo normal. Esta persona no tiene hipertensión arterial. También pudo haber sido que estuvo fumando, que estuvo comiendo antes de venir, que se tomó un cafecito por ahí antes de venir, o que estaba nervioso por otro motivo. Pero vemos que la mayoría de los valores son normales y hay uno solo que está aumentado, con lo cual esa persona no tiene hipertensión. Si cambiamos los valores, vamos a cambiar los valores. Vamos a, bueno, este día se nos borró la hora puede ser cualquiera, yo estoy poniendo horas estimativas. Pero acá tenía 150, 80. Acá tenía 140, también 80. Acá tenía 139.
90, todos los valores por encima del valor considerado normal. Por lo tanto, lo más probable es que esta persona sí tenga hipertensión. Vamos a una tercera posibilidad, en la cual acá tenía 180, 90, tenía 170, 90, se me borró el día 22, acá vino las 12, este señor es una olla a presión. Tiene los valores muy aumentados en todas las mediciones. Por lo tanto, está en una situación de riesgo, de mucho riesgo. Con lo cual, obviamente, a esta persona sí o sí le tengo que recomendar que vaya lo antes posible a la consulta. Ya nomás con el primer valor, porque se considera que cuando la presión arterial sistólica supera los 180 milímetros de mercurio, está dentro de lo que se considera como emergencia hipertensiva. Fíjense lo importante que es este estudio, que nos puede dar distintas visualizaciones de distintas situaciones, y lo importante que también es controlar la presión, porque ya nomás con haber hecho el control de una sola vez con un valor así tan alto, la consulta debe ser urgente. Y con esto se puede salvar una vida. O por lo menos tratar de que, recuerden que es algo que también seguramente han visto en el material escrito previo a ver este video, puede provocar una ACV, puede provocarse un infarto, que son las dos cosas más peligrosas, porque tanto el infarto como la ACV pueden provocar la muerte, pero también una presión tan alta y en forma sostenida puede también lesionar la retina, que es la parte nerviosa y la que nos permite ver, o sea que la persona puede también tener problemas visuales, y también puede afectar los riñones y provocar una insuficiencia renal que con el tiempo también es incompatible con la vida. Controlar la presión arterial es fundamental y muy importante, muy importante. Bien, nos despedimos en este video y todavía nos queda ver un video más donde vamos a ver precisamente cómo se mide la presión arterial.